seguimos entonces la serie que llevamos acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, y este es el mensaje número 7 de la soberanía de Dios. Estamos mirando al pastor Arthur Pym, y el tema que vamos a tratar ahora es la soberanía de Dios y la voluntad humana. La soberanía de Dios y la voluntad humana. Hemos visto la soberanía de Dios en la creación, hemos visto la soberanía de Dios en su divina providencia, la soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en la reprobación, la soberanía de Dios en la operación. Lo veamos hace 8 días. Hoy vamos a hablar la soberanía de Dios y la voluntad humana, y si Dios nos lo permite, dentro de 8 días miraremos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que ese es el punto de esta serie de temas de la soberanía de Dios, que podamos llegar a esa comprensión de que si bien es cierto que Dios es soberano, nosotros también somos responsables, y entonces es lo que estamos tratando de ver. Y obviamente para llegar a ese punto teníamos que ampliar todo el concepto de soberanía. Bien, la soberanía de Dios y la voluntad humana. Tengo 2 puntos en esta hora, y es primero, y es una pregunta: ¿es libre la voluntad humana? ¿Es libre la voluntad humana? Y número 2, la naturaleza de la voluntad humana. Esos serían los puntos que vamos a tratar en esta noche. Obviamente, este tema que estamos llevando a cabo lo estamos viendo también de otra manera en el Zoom, con la teología sistemática que estamos llevando a cabo, así que ahí nos ayuda mucho. Y los hermanos de Tuluá, obviamente, en el tema de las doctrinas de la gracia lo estamos viendo, así que muy importante, pues obviamente, como los mismos temas que podemos ir van entrelazados y nos ayudan, hermanos, a ampliar mucho más el concepto de esta doctrina que ha sido muy atacada, que sigue siendo atacada de una manera impresionante por muchos pastores que son muy populares en el mundo entero, y la atacan de una manera impresionante. Ayer nomás escuchaba a alguien que me llamó la atención, ¿no?, en contra totalmente de la doctrina de Calvino, que yo pensaba que él por lo menos era muy amable, pero no. Bueno, es un pastor muy popular en México, pero bueno, ya usted después sabrá quién es. Bien, la soberanía de Dios y la voluntad humana. Vamos a mirar punto número 1, y la gran pregunta: ¿es libre la voluntad humana? ¿Es libre la voluntad humana? Porque es que ese es el punto, y siempre el debate en toda la historia del cristianismo ha sido ese: ¿hasta dónde el hombre tiene libre albedrío? Y si tiene libre albedrío, ¿en qué consiste su libre albedrío? Y el problema que tenemos hoy día es que, yo digo, un 80% de las iglesias, si es que no son más, enseñan que el hombre es libre, el hombre puede tomar la decisión de venir a Cristo, de abrazar la salvación, es decir, ponen toda la responsabilidad de la salvación en las manos del hombre. Y entonces cuando uno toca estos temas, eso es tan delicado, mis amados hermanos, que por lo menos en Tuluá perdimos 2 personas en el último mes y medio, precisamente por este punto, porque ellos no pueden, y aquí también se han ido personas así, y uno ve que mucha gente viene y se va, y hay unos en Tuluá que están tratando de llegar, pero están arañando por los lados a ver, y no sé aquí si hayan otras personas así, como esperando más bien. Yo quiero mirar si la doctrina que predica este pastor se acomoda a lo que yo he traído. ¿Y qué es lo que yo he traído? ¿Qué es lo que me han enseñado? Y es interesante y suena como bonito, que Dios amó a todo el mundo, ama a todos los hombres, de tal manera que envió a Jesucristo. Y Jesucristo vino a morir por toda la humanidad. Y eso yo lo he escuchado de pastores muy famosos. Jesucristo murió por todo el mundo, por todas las personas, es decir, todos pueden llegar a la salvación. Pero entonces, aunque Jesús murió por todas las personas, y así lo dicen, pagó el precio de los pecados, murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad, pero solo son salvos aquellos que toman la decisión por Cristo, aquellos que creen, aquellos que se arrepienten, y obviamente sacan todo
un rosario de textos bíblicos para apoyar esa idea. Entonces la pregunta es, si esto es así, hermanos, entonces tenemos que inmediatamente, lógicamente, llegar a una conclusión, y es que la salvación es compartida. Es decir, Dios hizo lo posible y nosotros completamos esa parte. Porque entonces, y al final, hermanos, la decisión de la salvación entonces ya no depende de Dios, porque Dios lo hizo todo. Al final la decisión de la salvación queda en la persona. Entonces la persona puede sacar pecho: ¿y por qué estoy en el cielo? Porque yo creí, ¿verdad? Hermanos, y nosotros conociendo ya la teología, conociendo un poco la palabra de Dios, lo que podemos llegar a decir con esta conclusión entonces es que no hay gracia, salvación por obras, por mérito, porque la gracia, hermanos, es un don inmerecido. Es como Dios viene a salvar a personas que no pueden ser salvos, pero personas que no merecen ser salvos, y Dios aún así salva a estas personas. Eso es la gracia. Por eso cantamos ahora ese himno: sublime gracia del Señor, porque la salvación es por pura gracia. Entonces vamos a mirar la escritura hasta donde realmente es libre el hombre y puede tomar esa decisión. Entonces muchos creen que el hombre es libre en su voluntad para escoger a Cristo, ignorando que el hombre ha caído en pecado y que su voluntad ha quedado esclava, como claramente lo dice la escritura. Y tenemos que volver a los textos que ya son conocidos. La Biblia registra claramente que en ese estado caído el hombre no es libre, en el sentido de que él no puede tomar una decisión para las cosas de Dios. Ahora, yo quiero aclarar este punto. Cuando hablamos de que el hombre no es libre, el hombre sí es libre, y ahí es donde vamos a tocar el punto de la voluntad. Es decir, el hombre en su voluntad hace las cosas libremente. Pero ¿qué queremos decir con libertad? En este caso, hablando espiritualmente, el hombre es libre para hacer lo que él desea, lo que él quiere hacer y lo que él puede hacer. Esa es la libertad. Pero entonces, cuando venimos a la parte espiritual, la gran pregunta es: ¿el hombre es libre? ¿Puede tomar la decisión? ¿Tiene el deseo, en este caso, de la salvación, de venir a Dios? Entonces ahí tenemos que decir no, porque el hombre aunque es libre en su decisión, es decir, aunque él lo que hace, lo hace en libertad, pero esa libertad está coartada. ¿En qué sentido? Él se mueve en el deseo mayor que él tiene. En este caso, el hombre en pecado, el hombre no puede desear ni puede venir a Dios, sino que él desea y ama su pecado. Él desea y ama vivir a espaldas de Dios. Entonces, él es libre, obviamente, para tomar esa decisión que lo lleva a apartarse de Dios. Entonces, en ese sentido, espiritualmente, es que hacemos la pregunta: ¿es libre la voluntad humana? En ese sentido, no es libre. Miren lo que dice Romanos 3:10. Como ya lo dije, son textos que son conocidos, pero hay que volver a mirarlos. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Ve? No hay justo. Luego dice: no hay quien entienda. Si uno se queda aterrado acá, está hablando espiritualmente. No hay quien entienda. Luego dice: no hay quien busque a Dios. Note, no hay quien busque a Dios. Entonces esto es muy claro. No hay alguien que pueda entender, no hay alguien que pueda buscar a Dios. Luego dice: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, la Biblia claramente está hablando, y obviamente está tomando al Salmo 14 y Salmo 53, donde registra, dice Dios: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todos se desviaron, todos entonces se apartaron, y por eso ellos no quieren venir a Dios. No hay ni siquiera uno que quiera venir a Dios. Muy importante eso, porque lo que se ha enseñado cuando hablan de libre albedrío en ese sentido espiritual, es que las personas son libres para poder venir al Señor, y ellos quieren venir al Señor. Pero ¿qué hacemos con este texto que dice que no hay quien busque a Dios? No hay quien quiera venir a Dios. No hay ni siquiera uno, tan siquiera. O como dice la Biblia también en Juan 5:40,
En 5:39 dice que ellos escudriñan las escrituras porque a ellos les parece que ahí está la vida eterna. Y dice el Señor, claro, y las escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero luego dice el Señor, y aún así, sabiendo que las escrituras dan testimonio de mí, no queréis venir a mí para tener vida. No queréis. Entonces el hombre no quiere. Su querer está anulado para las cosas de Dios porque tiene otro querer, y es que se ama a sí mismo, y en ese sí mismo él quiere hacer lo que le satisface, lo que le place hacer. Ahora, ¿cuándo pasó esto? Esto pasó en la caída, cuando el hombre cayó en pecado, cuando el hombre cometió pecado. La Biblia registra, el mismo Adán se asusta y dice, estoy desnudo y me escondo. Y claro, ¿por qué estaba desnudo? Y ahí es donde podemos comprender que la gloria de Dios vestía a esa pareja humana. Y entonces ellos estaban desnudos físicamente y no se veían porque espiritualmente la gloria los cubría. Pero cuando ellos caen en pecado, la gloria de Dios, al retirarse de sus vidas, ellos se ven desnudos, y ahí en adelante ellos entran en un estado de muerte espiritual. Ahora, yo hablaba un poquito hace rato con un pastor, y él me decía que la muerte espiritual era la separación. Que si bien es cierto Dios lo sacó del huerto al hombre, el hombre quedó separado de Dios, no inhabilitado. Y yo le decía, no, así no es. No, que el hombre está separado de Dios, pero que él puede volver. Entonces muchas personas creen que la muerte espiritual es eso, aunque la muerte sí habla de separación, pero es que es mucho más que estarse separado, es estar muerto. Cuando hablamos de la depravación total del hombre, lo que decimos es que el hombre está muerto en todos sus sentires, es decir, todos sus sentidos están incapacitados. Hay una muerte espiritual, no hay un deseo, pero la incapacidad va mucho más allá de no poder, sino que tiene que ver con no querer. Es decir, no quieren nada de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Obviamente todo lo contrario. Esa es la depravación total. Por eso dice el Señor, aunque me conocen, no quieren venir a mí. Y obviamente entonces, en el Juan capítulo 6, versículo 44, que usted lo conoce, entonces Jesús dice, por eso nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera. Y esto es muy importante. Y esto sigue hablando entonces de que la voluntad humana, la voluntad del hombre, pues de alguna manera está esclavizada. Hay algo que lo ha esclavizado, y ya sabemos que es el pecado, y entonces está inhabilitado, no tiene la capacidad, perdió su deseo, su querer, y perdió también su decisión de venir al Señor. Entonces dice, ninguno puede venir a mí, otra vez el absoluto, ninguno, a menos que el Padre lo traiga. Y la palabra traer ahí es arrastrar, obviamente con lazos de amor, a menos que el Padre lo traiga. Y para que el Padre lo traiga, habíamos visto en el versículo 45 que dice que todos serán enseñados por el Padre, así que a los que el Padre les enseñó, esos van a venir. Ahora, el punto acá, y la pregunta es, entonces, ¿qué pasa con los que sí pueden venir? Porque hay gente que puede venir a Cristo. ¿Qué pasa con aquellos que pueden venir? O la otra pregunta sería, ¿por qué la Biblia registra constantemente de Dios invitando a las personas a venir, invitando a su pueblo a venir? Entonces muchos dicen, no, si el Señor dice que se arrepientan, porque lo pueden hacer. Si el Señor dice, vengan a mí, es porque pueden venir. Recuerde que la Biblia registra, Jesucristo hizo invitaciones de venir. En el Antiguo Testamento hay muchas invitaciones de venir. Entonces estas personas dicen, no, un momentico, si la Biblia dice y el Señor dice, vengan a mí, no, por lo menos en Apocalipsis, a todos los sedientos venid, en Isaías, perdón, y en Apocalipsis también el Señor dice, ven, la iglesia dice, ven. Es decir, si la Biblia dice y le dice a los hombres que vengan, el Señor no puede estar invitando a personas a venir si ellas no pueden venir. Es decir, ellas sí pueden venir. Entonces, ¿cuál es la respuesta que podemos darle? Porque sí, la Biblia tiene muchos pasajes así, donde el Señor está invitando a las personas a que vengan. Pero entonces, ¿cómo sabemos o cuál sería la respuesta? Hermano, la respuesta está en Juan capítulo 1, versículo 10, y esto es bien interesante. Juan 1, versículo 10,
Dice, en el mundo está hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aunque Jesús estuvo en el mundo no le conoció. Luego dice, a lo suyo vino, es decir, al mundo que él había creado vino, y los suyos no le recibieron. ¿Ve? Vino a lo suyo, vino al mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero mira ahora, más a todos los que le recibieron. ¿Se da cuenta? Unos no, pero hay otros que sí le recibieron. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Tengo que volver a aclarar, recibir a Cristo y creer en el nombre es lo mismo, es la aclaración. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Que hay que venir, que hay que creer, y que las personas pueden venir y pueden creer. Sí, pero pasemos al 13. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los que creyeron en él o los que vinieron a él. Los cuales no son engendrados, y está la palabra engendrar, es nuevo nacimiento. No son nacidos de nuevo, no son regenerados o no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahí está la respuesta. ¿Por qué entonces ellos vinieron? ¿Por qué entonces aquellos creyeron? Y por esa razón son declarados hijos de Dios. Dios les da el poder y la autoridad y los llama, son mis hijos. Porque Dios operó en ellos una regeneración. Entonces volvemos al punto. El hombre está esclavizado, el hombre está muerto espiritualmente, no tiene capacidad de decidir venir a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios entonces? Tiene que ir y darles vida, es decir, regenerarlos. Dice que es algo de Dios, y cuando Él los regenera, ahí es donde ellos van a venir. Y el punto es que no lo hace con todos, no lo hace con todos. Entonces, por lo menos para hablar de esa primera parte, que el hombre tiene su voluntad esclavizada, y que por qué algunos vienen o por qué el Señor hace la invitación a venir, y pueden venir porque Dios mismo tiene que regenerar. Es bien interesante esa parte. Dice, y a estos, a los cuales, dice, no son engendrados, es decir, no son regenerados por una iniciativa de ellos. Entonces no es de sangre, ni de hombre, ni de voluntad de varón, no, sino que es algo de Dios. Es decir, Dios es el que tiene que tener la iniciativa, Dios es el que hace el cambio para que las personas puedan venir. Así que si alguno escoge a Cristo, no es por su buena voluntad, ¿no?, de que es libre, tiene la libertad, sino porque a Dios así le plació o así lo dispuso. Y entonces aquí es donde entra que Dios es libre en su soberana voluntad, y Él no lo va a hacer con todo el mundo, con todas las personas, sino que voluntariamente, en su decisión soberana, Él liberta la voluntad del hombre que Él quiere salvar. La voluntad del hombre está esclavizada, pero ellos van a decir que no. Dicen, no, yo soy libre. ¿Y por qué usted es libre? Yo soy libre porque, mire, a mí me invitan el sábado, voy a hablar de los jóvenes, el sábado por la noche me invitan, soy joven, entonces me invitan a un culto de jóvenes y me invitan a una fiesta. Yo soy libre, yo puedo tomar la decisión. ¿A dónde voy? Si quiero voy a los jóvenes, y si no voy a la fiesta. ¿Y a dónde usted va a terminar? Bueno, pues yo voy a la fiesta. Ya, o sea, usted es libre, sí, de tomar una decisión, pero entonces la voluntad está tan esclavizada del pecado, del mal, que usted termina yendo a donde quiere, y usted se siente libre yendo a pecar. Por eso es que la gente dice que es libre, porque no se sienta coartada, porque no se sienta forzada por nada. Obvio, es su naturaleza, pero es la naturaleza la que lo tiene así de esa manera. Es decir, las personas hacen voluntariamente las cosas. Cuando el Señor liberta a las personas, como veíamos allí, les da la regeneración, entonces nosotros los seres humanos tenemos la libertad, ahora sí, de ir y gozarnos el culto, gozarnos, hermanos, la oración, gozarnos la palabra de Dios, porque también hay una libertad en la cual el Señor nos ha hecho libres, que es lo que vamos a ver en el segundo punto ahora. Bien, entonces, el hombre está esclavo en el pecado. Ahora amplío un poquito más esa parte, al entrar a hablar de la naturaleza, pero quiero mostrar, o por lo menos mencionarle dos pasajes acá, para mostrar que cuando el hombre toma la decisión, entonces ya lo vimos, de libertad, de venir a Cristo,
es porque es la obra de Dios. En Filipenses 2:13, que es bien conocido por nosotros, dice que Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, note, por su buena voluntad. Entonces la voluntad aquí es la de Dios, por eso el tema es soberanía de Dios en la voluntad humana, la soberanía de Dios en la voluntad humana, porque dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y si Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, es porque nosotros no tenemos buena voluntad, y Dios tiene que producir entonces eso en nosotros. Y la otra parte de esa decisión soberana de Dios es que todas las personas están tan esclavizadas en el pecado que Romanos 9:16 y Romanos 9:18 claramente nos están diciendo que Dios, de quien quiere, tiene misericordia. Dios, de quien quiere, tiene misericordia, es decir, misericordia para liberarlo de esa esclavitud. Él es libre. La voluntad de Dios, la soberanía de Dios es libre de liberar al que quiere. No lo hace con todas las personas. Del que quiere tiene misericordia. Esto para dejar claro entonces que no es el hombre el que quiere venir porque su voluntad está esclavizada. ¿Cómo lo vamos a ver ahora en el segundo punto entonces? La naturaleza de la voluntad. La naturaleza de la voluntad. Bueno, la voluntad del hombre, o lo que llamamos la voluntad, es la capacidad de decidir, es la capacidad de tomar decisiones entre varias opciones. Recuerde que el hombre tiene una mente donde él piensa las cosas, tiene hasta sentimientos donde puede hasta sentir las cosas, ¿verdad? Pero tiene una voluntad. La voluntad es la capacidad de decidir, de tomar decisiones, de accionar. Aunque el hombre tenga muchos pensamientos, acá termina, y aunque tenga muchos deseos acá, el hombre termina haciendo la voluntad, su voluntad. Entonces su voluntad, si está caído, si no es regenerado, su voluntad está esclavizada al pecado. Entonces, el hombre puede tener pensamientos muy bonitos, y por eso a usted y a mí me falla constantemente. Yo voy a la iglesia, yo le invito, claro, venga, yo voy a ir. Sí, tiene pensamientos bonitos. No, yo siento que voy a hacer esto. Pero el punto es si lo hace o no lo hace. Entonces, en ese momento de hacer, es que vemos que la voluntad está esclavizada. Entonces, el hombre puede pensar, y a usted le han dicho, no, claro, a mí me gusta la palabra, yo voy a la iglesia, me gusta la iglesia. Pero ¿por qué termina no viniendo a la iglesia? ¿Por qué termina más bien yéndose por otro lado? Porque aunque tiene buenos deseos, su voluntad está esclavizada. Y eso es lo que vamos a ver entonces en esta parte, pero vuelvo y hago las preguntas que ya había hecho. ¿La voluntad del hombre es libre o es esclava? ¿Puede el hombre decidir lo que quiere en su libre voluntad, o existe algo que lo domina y solo decide de acuerdo a ese algo? Ese es el punto. Entonces, en el hombre existe algo que domina al hombre. El hombre era libre, obviamente, y ahí comenzamos a hablar de los estados del hombre, en lo que se llama el estado de inocencia. Ya en ese estado de inocencia el hombre era libre. Ya hemos dicho que en ese estado el hombre podía pecar o no podía pecar, porque sí tenía libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío, hermanos? El libre albedrío es que yo puedo estar acá y puedo, si quiero, peco, y si no, pues no peco, es decir, pero puedo hacer el bien, puedo no pecar, entonces santificarme. Ese es el libre albedrío. Entonces, ¿quién tenía libre albedrío? Lo habíamos visto nosotros, Adán, en el estado de inocencia. Pero ese estado, habíamos dicho que era un estado mutable, es decir, ese estado podía cambiar. ¿Qué eso fue lo que pasó? Cuando Dios pone a Adán en prueba, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la prueba? Él, como ese estado era mutable, él podía cambiar, entonces ese estado de él cambia cuando él decide. Él podía decidir no desobedecer, tenía el poder, la capacidad, pero él tomó la decisión, libre, hermano. A él no lo obligó nadie, él libremente tomó la decisión de pecar. Y cuando él toma la decisión de pecar, se llama luego, de ahí en adelante, y Adán, el estado se llama un estado caído, un estado esclavizado, donde hemos aprendido nosotros que ese estado se llama un estado inmutable. Es decir, el hombre a partir de ahí no podía cambiar su estado. Toda la raza humana caída en Adán, que nace en pecado, nace en un estado caído, es decir, su voluntad está esclavizada al pecado, y lo único que puede hacer el hombre es pecar.
Y ese es un estado inmutable, es decir, ese estado no puede cambiar. Cuando el hombre está en ese estado caído, es un estado inmutable, ese estado el hombre no puede cambiar de ese estado. Y lo único que el hombre quiere hacer es solo pecar. El hombre no puede dejar de pecar, solamente puede pecar. Entonces, así es que lo registra la Biblia. Entonces, ahí es donde entramos a decir que la voluntad del hombre entonces no es libre y que las decisiones del hombre son controladas por una fuerza mayor que está en él, que teológicamente se llama la naturaleza carnal y pecaminosa. El hombre tiene una naturaleza carnal y pecaminosa y ahora él es guiado por esa naturaleza carnal y pecaminosa y lo único que él quiere hacer es pecar. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 16 y 18. Romanos capítulo 6, verso 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Y este es el punto: sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Está hablando las dos clases de esclavitud en la cual el hombre está. Luego dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y aquí le habla a creyentes, dice que habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y note, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Pero el punto acá que quiero hablar es que dice: erais esclavos del pecado, y luego dice: y libertados del pecado. Es decir, la Biblia claramente está registrando que el hombre es esclavo del pecado, pero aquí, como le habla a la iglesia era esclava del pecado. Ese es el punto: el hombre es esclavo del pecado y entonces tiene su amo, y entonces lo único que hace es obedecer, en este caso, a su amo. Versículo 20 del mismo Romanos 6 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Otra vez, cuando erais esclavos del pecado. La Biblia registra entonces, al hablar de la esclavitud del pecado, entonces está diciendo que la voluntad del hombre no es libre. Y mire lo que dice en Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Aunque aquí está hablando el apóstol Pablo, pero está tocando un punto interesante. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y cuando él está hablando en mí, ahí se refiere a la naturaleza carnal y pecaminosa. Él está poniendo ese ejemplo: el pecado mora en él, y entonces el pecado mora en mí, y por eso dice: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, una persona con una naturaleza carnal y pecaminosa, que él es esclavo del pecado, puede tener el querer hacer el bien, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, Pablo sí la tenía, como lo vamos a ver más adelante acá, porque él dice: después, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? Pero él dice que él tiene un problema, que es el que tenemos nosotros, aunque reconocemos que tenemos la naturaleza carnal y pecaminosa, pero tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida, que en la cual nos deleitamos en la ley de Dios, ¿no? Y esa es la batalla que tenemos nosotros allí. Entonces, el creyente, y hablemos entonces de ese estado de regenerado. Y estoy recordando esto porque es muy importante para poder apreciar esta doctrina, y es que Adán estaba en un estado mutable, podía cambiar, pero se llama estado de inocencia. Ya cuando Adán cae y toda la raza humana caída, se entra en un estado de pecado, se llama un estado caído. Como ya dijimos, es un estado inmutable, él no va a cambiar, el único que puede es pecar. Adán podía, en ese estado de inocencia, podía pecar y podía no pecar. Pero el hombre en el estado caído puede solo pecar porque está esclavo del pecado. Ahora, cuando el hombre es regenerado, en este caso nosotros, y como ya lo habíamos visto, por la regeneración, nosotros fuimos libres, no del pecado, libres de la esclavitud del pecado, que es muy importante que lo entendamos. Entonces pasamos a un nuevo estado que se llama un estado regenerado. Ahora, ese estado regenerado es un estado mutable también, porque es un estado en el sentido de que usted puede pecar o puede no pecar.
Y ese estado, hermanos, es el estado de la libertad. Es decir, ahora el creyente tiene libre albedrío. Si hay una persona que tiene libre albedrío, somos nosotros. ¿Por qué? Porque usted en este momento puede pecar. Y usted puede tomar la decisión de pecar como puede tomar la decisión de no pecar. Y ese es un estado, hermanos, que nos va a meter en problemas a nosotros. Y ahí donde vemos a Pablo en el capítulo 7 de Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Y por qué? Porque, otra vez, tenemos nosotros, la naturaleza carnal y pecaminosa todavía está en nosotros. El Señor nos quitó el poder, ¿verdad?, que tenía sobre nosotros, del pecado que estaba sobre nosotros. Pero ahora, la libertad en Cristo implica que Él nos ha dado ahora una autoridad sobre el pecado, sobre el mismo Satanás. Tenemos la autoridad porque tenemos el Espíritu Santo, hemos sido regenerados, estamos en un estado de regeneración, pero tenemos ahora una lucha. Hermanos, la lucha verdadera, es muy importante que lo entendamos, no es contra el diablo ni contra los demonios. Nuestra lucha es contra el mismo pecado, nuestra misma carne que está dentro de nosotros. Lo que el apóstol Pablo nos enseña en muchos textos es la verdadera batalla que tiene el creyente, de procurar vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios, pero todavía tenemos esa naturaleza carnal y pecaminosa. Ahora, lo bueno acá es que Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad. El Señor no eliminó el pecado, pero sí eliminó el poder del pecado que había contra nosotros y nos dio la autoridad. Por eso Pablo claramente dice que nosotros por el Espíritu podemos destruir las obras de la carne que están en nosotros. Entonces, para que el creyente tome autoridad en ese estado que está, debe depender mucho de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, y mantener la carne a raya. Pero, obviamente que para hablar de ese estado regenerado, se puede llamar también el hombre espiritual, mientras que el estado caído se llama el hombre natural. Y es un estado mutable, como dije, el hombre puede pecar o no puede pecar. Ahora, note que Pablo habla de que nosotros, en Efesios, estábamos totalmente controlados cuando estábamos caídos, pero ahora hemos sido libres. Miren lo que dice Efesios, y vamos a ir allá. Efesios capítulo 2, siempre toca ir a Efesios, que es muy interesante. Capítulo 2, versículo 1. El hombre fue afectado de una manera tan tremenda que lo quiere recordar. Recuerda que le está hablando a la iglesia cómo era antes. Dice, y Él os dio vida a vosotros. O sea, Jesús nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está lo que llamamos la muerte espiritual, la depravación total del hombre. Pero luego nos presenta cómo era, en los cuales, es decir, en esos pecados, anduvisteis en otro tiempo, porque le está hablando a la iglesia en tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note, el príncipe, que es Satanás, de la potestad del aire, opera en los hijos de desobediencia. Ya no opera en los creyentes, pero antes operaba en nosotros. El príncipe de la potestad del aire opera en los no regenerados, porque dice que antes operaba en nosotros. Antes nosotros seguíamos la corriente de este mundo, es decir, el sistema mundano. Ahora ya no. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero había algo más. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Sí ve la esclavitud? Es decir, los deseos de nuestra carne nos esclavizaban. Dice que vivíamos en esos deseos de nuestra carne. Por eso solamente queríamos pecar. Dice que haciendo la voluntad de la carne. Note cómo era nuestra voluntad esclavizada a la carne, que dice que nosotros hacíamos la voluntad de la carne. Es decir, aquí los impíos o los no regenerados hacen la voluntad de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, él está planteando, Pablo plantea, dice que nosotros fuimos libres, estando muertos, fuimos libres, pero luego dice, esa condición de muerte espiritual o esa depravación total, ¿cómo se llama?, contenía tales cosas. Dice que el sistema del mundo nos tenía agarrados. ¿Usted no ha visto que eso es lo que hacen las personas? Se mueven como el mundo va. Dice que el poder, el príncipe, la potestad del aire nos tenía. Es decir, cualquier
trampa, que nos ponía tentación, ahí íbamos. Pero sobre todo, hermanos, y para mí lo más cruel es esto, la naturaleza en nosotros, habituada al pecado, solo quería pecar y nada de Dios. Por eso dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, un no regenerado es hijo de ira, es decir, está expuesto a la ira de Dios, porque Dios odia el pecado, y todos los que cometen pecado, la ira de Dios está sobre ellos. Y así estábamos nosotros. Pero versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero Dios cambió todo, totalmente cambió esto. A eso es que se refiere entonces, y ahí donde estamos hablando entonces del estado en el cual estamos ahora, un estado regenerado, o el hombre espiritual, o como lo llamamos acá, un estado mutable, hermanos, y aquí ya depende de cada uno de nosotros. Dios nos hizo libres del poder del pecado, no del pecado, en Cristo Jesús, pero nos dio la autoridad sobre el pecado, y tú y yo podemos, hermanos, no pecar si nos consagramos al Señor, si vivimos dependiendo de Él. Pero si aflojamos, vamos a pecar, vamos a caer en pecado. Entonces ya depende de nosotros. Ahí sí, hermanos, depende de nosotros. Entonces brevemente le refresco los estados del hombre, porque ahí es donde entendemos la naturaleza entonces de la depravación. Entonces, ¿cómo es el hombre? El hombre, hay 4 estados. El primer estado del hombre se llama un estado de inocencia. El estado de Adán era un estado mutable, el hombre podía pecar o no podía pecar. El estado número 2 se llama estado número caído, o un estado carnal, es inmutable, el hombre allí solo puede pecar, así están todas las personas, lamentablemente. Luego está el estado regenerado número 3, o el hombre espiritual, es un estado mutable, el hombre puede pecar o puede no pecar. Y hay un cuarto estado al cual vamos a llegar, no hemos llegado allá todavía, se llama el estado perfecto, o el hombre glorificado, es un estado inmutable, donde ya nosotros solo queremos la santidad, estamos en un estado de perfección, y entonces nosotros no podemos pecar. No podemos pecar. Ahora, ¿Adán estaba en ese estado de perfección? No. Recuerde, este estado es un estado inmutable, es decir, nosotros en este estado de glorificación, que esto es a futuro, cuando lleguemos allá, nosotros no podemos pecar. Estado inmutable, es decir, no podemos pecar. Distinto al estado de Adán, porque Adán estaba en un estado mutable, aunque Adán era perfecto, obviamente, aunque Adán no tenía pecado, pero Adán estaba en un estado mutable, que él podía pecar o no pecar, y Adán pecó. Entonces es muy interesante, porque cuando lleguemos a ese estado, el estado de glorificación, hermano, totalmente se acabará todo. Entramos en un estado de perfección y no tenemos ninguna lucha contra la naturaleza carnal y pecaminosa que tenemos ahora. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que es donde estamos ahora, porque el estado de glorificación vamos a llegar allá. El estado de Adán, bueno, fue para él, ya no. Entonces hay 2 estados ahora donde está el hombre. El hombre está en un estado caído, es decir, en una depravación total. El hombre es caído en su pecado, el hombre solo puede pecar, el hombre es esclavo del pecado. Otra vez el sistema del mundo lo tiene corroído, Satanás hace y deshace con él, y su carne lo domina, y lo único que quiere es pecar. Por eso no quiere nada de Dios. Y está la iglesia para que le predique el evangelio, le hable de la libertad de Cristo, le hable de la obra de Cristo, de la gracia, para que eventualmente pueda salir de ese estado y llegue al estado de nosotros, la iglesia, que estamos en un estado, hermano, regenerado. Este estado es un estado espiritual, y nosotros estamos allí entonces con una naturaleza caída, o sea, que viene de una naturaleza caída, pero el Señor allí no le quitó el poder al pecado. Sí, porque muchos dicen, no, Dios me dio un nuevo corazón, ya, entonces yo pensaba así, como soy una nueva criatura, entonces ya el pecado no tiene dominio en mí, ¿no, hermanos? Ahí está la carne. ¿Cuál es la diferencia entonces con el impío? Escuche, el impío tiene una naturaleza caída, depravada, pecaminosa.
El creyente tiene esa naturaleza misma, pero en libertad controlada. ¿Por qué? Porque ahora tiene una nueva naturaleza. Ahora tiene una nueva naturaleza. Es decir, tiene un nuevo deseo, tiene una nueva capacidad de buscar a Dios, tiene al Espíritu Santo, está capacitado, está dotado. Entonces, por eso es que entra el problema. Ahora sí, dice Pablo, yo con mi mente quiero agradar a Dios y ese es mi anhelo, es mi deseo. Un impío no hace eso, porque el impío, su pensamiento está corroído, está corrupto y él no quiere eso. En cambio, el creyente sí quiere, pero si no se rinde a Dios totalmente, va a tener problemas. Hay unos teólogos que han dicho que para eso está Romanos capítulo 8, y que entrar a Romanos y depender totalmente del Espíritu Santo. Entonces la gran pregunta es, ¿será que el cristiano, algunos han dicho así, ¿no? Y yo pensaba que el cristiano pasa por Romanos 7 al comienzo y después llega un momento donde llega a Romanos 8 y ya pero después comprendí que nosotros estamos en esos dos capítulos. Hay momentos donde usted está en Romanos capítulo 8 y va en gloria en el Espíritu Santo y tiene toda la capacidad. Hay momentos que está en Romanos capítulo 7 donde ustedes dicen, miserable de mí, ¿quién me librará? Un mal pensamiento, una acción mala, y ahí está. Y esa es la lucha del creyente. Entonces ese es el estado. Para hablar entonces hasta dónde la voluntad del hombre es libre. Otra vez, hay dos estados ahora. El de Adán ya pues es un estado que ya pasó. El de la glorificación vamos a llegar. Pero el hombre sin Cristo, el hombre que no es regenerado, está en un estado caído y solo quiere pecar, es controlado por el diablo de tal manera que su voluntad es esclava. Nosotros, hermanos, que hemos sido regenerados, nuestra voluntad es libre. ¿En qué sentido es libre? Que usted puede tomar una decisión. Usted y yo como creyentes podemos tomar una decisión. Lo podemos, hermanos. Podemos pecar o podemos no pecar. En nosotros está. Así que es bueno la amonestación, porque cuando caemos en pecado no es que, no señor, pues su debilidad, su falta de fortaleza, su falta de dedicación, mi debilidad, yo soy culpable. Porque a veces las personas, los creyentes quieren agarrar ahí a lo que dice Pablo, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Ojo con eso. Porque tenemos la capacidad. Es por eso entonces que para el hombre poder ser libre de esa esclavitud, Jesús debe hacerlo. Y ahí es donde entra entonces la buena nueva de Jesucristo. Si el hombre, porque estamos hablando de la voluntad humana, la voluntad del hombre es esclava, eso es lo que estamos mirando. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? La Biblia registra claramente que solamente Cristo lo puede hacer. Y usted puede ir a Juan 8, 30, 36, me gusta mucho. Jesús dice allí que muchos habían creído en Jesús, y entonces Jesús dijo a los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando el Señor les dice así, dice, un momentico, ¿cómo nos habla de libertad? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie para que nos venga a hablar de libertad. Jesús le dice en Juan 8, 34, el que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Ve? El que comete pecado, esclavo es del pecado. Y en el 36, ¿qué le dice? Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Note lo que él dice. Ustedes, les dice, son esclavos del pecado. Y note la soberanía de Dios acá. Pero si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes son esclavos del pecado, y podemos hablar de toda la humanidad es esclava del pecado, pero si el Hijo los liberta, son verdaderamente libres. La gran pregunta es, si Jesús murió en la cruz por todo el mundo, ¿por qué todo el mundo no es libre? Ahí está la soberanía de Dios. La voluntad humana está esclava por el pecado. Jesús mismo dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Todos hemos estado ahí. Pero si el Hijo o libertar, es decir, entonces cuando el Hijo tome la decisión de libertar a los que están ahí en la esclavitud del pecado, son verdaderamente libres. Así que la decisión de la libertad está en Jesús. Él es el que lo decide. Y cuando habla a los Gálatas, usted puede leer después Gálatas 5:1 y el versículo 13, él dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, y habla otra vez, Jesucristo fue el que tomó la decisión de libertad, es Cristo el que liberta.
Si el Hijo libertare, estaréis verdaderamente libres. A Gálatas le dice, y si ustedes ahora han sido libres del pecado, permanezcan firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y luego en el versículo 3 dice que no hay que abusar de esa libertad, es decir, fuimos libres en la gracia, así que el Señor nos llamó a ser libres, no vayamos a abusar. En Romanos 6:22, vamos a ir allá porque me gusta mucho este pasaje. Todo Romanos 6 está hablando de la esclavitud del pecado, pero en Romanos 6:22 hay un paso muy impresionante. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces cuando uno lee la Biblia dice, crean en mí para que tengan vida eterna, y no podemos quedarnos ahí. Ya, creyó en Cristo, tiene vida eterna. Ok, sí, allá vamos, y ese es el punto. El que cree en Cristo tiene vida eterna, está bien. Pero Pablo ahora en el versículo 22 lo amplía un poquito. Mire, lo vamos a mirar. Viene hablando de la esclavitud del pecado, luego dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, son los regenerados. Cristo es el que los ha libertado, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ah, claro, yo fui libre del pecado, pero ahora para ser esclavo de Dios o esclavo de Cristo, y por eso yo siempre he dicho, el hombre no es libre. Cuando hablamos de que nosotros hemos sido libres del pecado realmente, es que hemos sido ahora esclavos de Dios. Y tenemos que verlo de esa manera. Porque hermanos, porque Pablo lo habla inclusive anteriormente, así como ustedes entregaban sus cuerpos, sus pensamientos y con toda le pegaban al pecado, pues ahora que están en la libertad, denle con toda la justicia también. Entonces hermanos, ahí donde la gran pregunta es, ¿cómo pecaba usted? ¿Usted pecaba con miedo, con nerviosismo o qué? ¿Usted se entregaba con alma, vida y sombrero al pecado? Pues ¿por qué no lo hacemos lo mismo acá? Eso es lo que él viene diciendo. Pero sigamos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios. Este es el punto. Fuimos libres del pecado, pero ahora somos hechos siervos de Dios. Note, si esto es así, es decir, si fuiste libres del pecado y eres siervos de Dios, entonces tenéis por vuestro fruto la santificación. Hermano, así que la santificación no es una obra mía, es un resultado de la obra de Cristo en mí, que me libertó del pecado, me hizo esclavo de Él, y como fruto, ahí está la santidad. Por eso aquí no hay que pelear, aquí no hay que forzar a nadie para que camine con Dios o para que sea santo. Es una obra de Dios, es o no es. Solamente una persona que ha sido libertada del pecado y es esclava de Dios termina siendo santa. Si uno no ve en persona la santidad de Dios, entonces habría que mirar que no es sierva de Dios y es sierva del pecado. Pero si fue libre del pecado, es sierva de Dios ahora, tiene como fruto la santificación y como fin, a donde vamos a llegar es a la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el punto ahora para nosotros? Ya no tenemos la naturaleza de nosotros esclavizada, está libre, pero es libre del pecado, pero es esclava de Dios y por lo tanto debe haber en nosotros santidad. Amén. Ese es el punto. Y entonces en Romanos 8, 1 y 2, ya que estamos ahí, pasemos Romanos 8, 1 y 2, nos amplía un poquito este punto. Mire lo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero mire el 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que nosotros ahora vivamos en la justicia de Dios. Dice, para que la justicia de Dios se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, claramente, el apóstol Pablo nos está diciendo que antes éramos dominados por la carne, pero el Señor nos liberó. ¿Y cómo nos liberó? Al tomar forma humana. Era la única manera, hermanos. Por eso tú y yo somos libres, ¿sabes? Hemos hablado de la libertad, pero es que esa libertad fue conseguida por un hombre perfecto. Y lo que yo no pude hacer, Cristo lo pudo hacer. Y ese es el punto. Si Cristo tomó forma humana,
para en su cuerpo condenar el pecado, que no se podía de otra manera, y darnos a nosotros la libertad por la fe en Él. Entonces Cristo no murió por todo el mundo, porque si hubiera muerto por todo el mundo, a todo el mundo lo hubiera libertado. Pero no es así. Y siempre yo digo, ¿y el infierno entonces por qué existe? Existe el infierno porque allí van a pagar la deuda que tienen con Dios los que no fueron libres en Cristo Jesús. Y quiero terminar con una conclusión, me parece muy buena, del pastor Arthur Pink, que dice lo siguiente: para que cualquier pecador sea salvo, tres cosas son indispensables. Primero, Dios el Padre tuvo que proponerse darle salvación. Esto es lo que llamamos elección. Dios el Padre tuvo que proponer salvar a uno, se llama la elección. Dios el Hijo tuvo que comprarla, es decir, comprar esa salvación. A esto le llamamos expiación. Pero algo más, Dios el Espíritu tuvo que aplicarla, y a eso le llama regeneración. Dios hace más que proponernos. Si Él solo invitase cada uno de nosotros, estaría perdido, dice el pastor Arthur Pink. Si Él solo nos invitara a todos a venir a Él, todos estaríamos perdidos, porque ninguno vendría. ¿Por qué hemos venido nosotros? Porque el Padre nos escogió. Elección. Porque Cristo murió por los escogidos. Expiación limitada. Porque el Espíritu Santo aplicó esa obra redentora del Hijo a los escogidos del Padre, y eso se llama regeneración. Y esa es la razón por la cual hemos podido venir. Hermanos, una obra de Dios, totalmente. Porque la voluntad del hombre, la voluntad tuya y la voluntad mía estaba esclavizada. No íbamos a poder, no queríamos, no podíamos venir. El mundo sin Dios está así. Y nosotros llevamos la palabra y les tenemos que compartir el Evangelio para que Dios, en su decisión soberana, determine a quién va a libertar, y cuando Él los liberte, entonces van a venir. ¿Cómo lo liberta? Porque el Padre los eligió, porque Cristo murió por ellos, y porque el Espíritu Santo les aplica la obra de redención cuando predicamos el Evangelio. Y cuando Él hace ese trabajo, entonces nosotros podemos venir. Tú y yo vinimos a Cristo por esta obra de redención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se llama soberanía de Dios en la salvación, por lo que se llama la gracia soberana. Para decir, cuando se dice gracia soberana, es que la gracia no es para todos, sino que Dios la da soberanamente a quien Él ha decidido. ¿Y cuándo lo decidió? Antes de crear todo, antes de la fundación del mundo. Él determinó a quién elegir. Por eso dice, nos amó antes de la fundación del mundo. Por eso a otros dijo, no los conozco, es decir, yo a ustedes no los amé. Y Cristo vino a morir específicamente por eso, es que el Padre amó. Y entonces el Espíritu Santo le da la regeneración solamente a esos, y esos son los que van a venir eficazmente al Señor, y esos son los que van a producir santidad en sus vidas, amando al Señor, perseverancia, permaneciendo. Los demás que han venido por ellos mismos, nunca han venido al Señor, han venido a una iglesia, pero tarde que temprano la dejarán, la abandonarán, se apartarán. Bendito Dios por la soberanía de Él, amén, y por habernos libertado a nosotros. Vamos a orar.